llegamos a uno de los grandes textos de toda la Biblia, a un pasaje que tal vez trata de una de las ceremonias más importantes de toda la nación de Israel, y es lo que llamamos el Día de la Expiación. Y quiero recordar algunas cosas antes de estudiar el pasaje. Venimos en un camino, así que podemos mirar atrás y saber cómo llegamos hasta acá. Cuando empezamos el libro de Levítico, estudiamos en la primera sección 7 capítulos que nos mostraron 5 sacrificios que eran la base de todas las ceremonias en el templo, en el tabernáculo de esa época. Y en esos 5 sacrificios vimos reflejados la obra de Cristo de muchos ángulos. Y entendimos cómo Dios le dio estos sacrificios a Israel como una forma de enseñar, una forma pedagógica de que ellos entiendan verdades espirituales y que ellos anticipen lo que Él un día iba a hacer para librarles del pecado. Así que vimos los primeros 7 capítulos, vimos los 5 sacrificios que hacen la base de todo lo que sucede en el tabernáculo. Y después en el capítulo 8 al 10 vimos cómo se estableció el sacerdocio, que son estos hombres designados por Dios, elegidos por Él, para dirigir todas estas actividades dentro del tabernáculo. No cualquiera podía hacer estas tareas. Todo esto nacía en Dios. Un Dios que eligió a un hombre que iba a convertirse en el intermediario, en el que iba a ser el canal, el puente entre Dios y los hombres. Este hombre lo llamaron el sumo sacerdote. Y él y su familia iban a hacer todas las actividades en el tabernáculo que iban a hacer posible que el pueblo tenga acceso a la presencia de Dios. Y en él iba a estar representado el pueblo. Y en él el pueblo iba a entrar a la presencia de Dios. Bueno, vimos también allí un capítulo cuando se instauró, se instituyó esta función, los peligros de esta función. Porque Dios es un Dios tan santo que no se puede tomar esto a la ligera. Y todo lo que Dios puso como requisitos para que funcione esto en el tabernáculo tenía que ser observado con mucho detalle. Entonces vimos ahí en el capítulo 10 esa gran tragedia, 2 hijos de Aarón que murieron por no obedecer al requisito de Dios. Bueno, y después del capítulo 11 al capítulo 15, ese episodio de estos 2 hombres que murieron dio lugar a que podamos entender por qué murieron estos hombres y cuál es la demanda de Dios para estos hombres, sacerdotes. Y dijimos que la demanda es que ellos tienen que aprender a discernir entre lo santo y lo inmundo. El sacerdote tiene que ser capaz de ver como Dios ve. Y cuando Dios empezó a dar sus instrucciones, nos dimos cuenta qué tan corrompidos somos nosotros y qué tan profunda es la degradación en el hombre. Y esa degradación comienza desde nuestro nacimiento, que hasta hizo inmundo el vientre de donde salimos, por lo corrupto que es nuestro ser, nuestra naturaleza, desde el vientre de nuestra madre. Y a partir de ahí el pecado es presentado, ¿no es cierto?, como una enfermedad que está en el alma y que corrompe todo lo que hacemos, que nos hace inmundos a Dios, pero que nos hace también sufrir una decadencia que nos lleva hasta la muerte. Una enfermedad que Dios usó como ilustración fue la lepra. Y vimos, ¿no es cierto?, que aún el pecado no es solo de los leprosos. El pecado incurable está en todo ser humano. Y vimos en el capítulo 15 cómo nuestro mismo cuerpo mortal nos deja ver las marcas de ese pecado que es inevitable. Un cuerpo de muerte, del cual no podemos librarnos. Y que a este cuerpo de muerte hace que emane en nuestra vida constantemente el flujo inmundo del pecado. Y nos hace constantemente tener que evaluar nuestra vida antes de presentarnos delante de Dios. Porque cualquiera que se atreva a presentarse delante de Dios en su inmundicia va a morir. Porque Dios es un Dios santo. Entonces cada persona del pueblo de Dios tiene que tener un celo por examinarse a él mismo y limpiarse constantemente a sí mismo para poder venir a la presencia santa de Dios. Y ahí terminamos la última vez. Y hoy llegamos en un orden
natural a este capítulo que nos va a mostrar ese remedio divino para el problema de la inmundicia. Todos estos capítulos que nos hablaron de la inmundicia del pecado nos fueron dando a entender de que había un remedio divino. Nos habló de sacrificios, de lavamientos, pero este capítulo es el capítulo que cierra toda esta sección y nos muestra cómo el Dios Santo, frente a un pueblo corrompido, inmundo, que no puede escapar de su condición, este Dios va a intervenir para poder limpiar este pueblo completo, por gracia, a través de este oficio sacerdotal, para que ellos puedan tener acceso a Él. Y entonces se va a instituir este día, esta gran fiesta, la fiesta del Día de la Expiación. Quiero recordar una cosita más antes de leer el capítulo, y es que el pueblo de Israel tenía 7 fiestas anuales que convocaban a toda la nación. Hoy el pueblo están todos juntos, están caminando por el desierto, yendo a la tierra prometida, pero va a llegar el día, cuando lleguen a la tierra prometida, Dios va a establecer un punto donde va a estar su templo y todo el pueblo va a estar disperso. Pero 7 veces al año todo el pueblo tenía que venir a este lugar para celebrar una fiesta solemne a Dios. Y quiero recordarles cuáles eran esas fiestas, porque es importante para entender el sentido de esta fiesta también. La primera fiesta, el año judío, comienza con la fiesta que llamamos la Pascua. ¿Sí? Esa Pascua se celebró por primera vez en la salida de Egipto y representa ese Dios redentor que salvó a su pueblo. Y así comienza el año judío, más o menos en el mes de abril, dependiendo cómo cae la luna, pero en el mes de abril cae esta fiesta que es la Pascua. Pegadito a la Pascua está la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y esta fiesta representa de que el pueblo redimido ahora tiene una forma de vida santa. Ahora comen los panes sin levadura. Los que celebraron la Pascua ahora celebran esta vida santa. Y esto es lo que significa para el pueblo de Dios. La tercera fiesta era la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias era un símbolo de la resurrección de nuestro Señor y de la resurrección de su pueblo en el día futuro. Entonces, este día, fíjense la lógica, ¿no es cierto?, de redención para una vida santa y ahora resurrección del Señor. La cuarta fiesta se conoce como Pentecostés. Se conoce así porque la palabra griega, penta, ¿no es cierto?, 5, 50 días después de que se celebre la Pascua, se iba a celebrar esta otra fiesta, llamada Pentecostés, que era una fiesta donde se recordaba una promesa de Dios, que Él un día iba a unir a los judíos y a los gentiles en un solo pueblo. Y en esta fiesta es donde un día va a llegar el Espíritu Santo y donde se va a iniciar la vida de la iglesia, justo en este día. Así que tenemos estas cuatro fiestas, que están todas unidas, casi una tras de otra, en un periodo muy corto de tiempo. Así que si vos eras judío, vos tenías que irte a la Pascua y después ir y volver a tu casa a cada una de estas fiestas de una forma bastante consecutiva, ¿sí? De repente paraba esa fiesta, la última, y entonces empezaba un tiempo del año donde ya no había más fiestas, desde mayo ya sería, hasta octubre. Y en octubre, de nuevo encontramos 3 fiestas que están todas una atrás de la otra. Y estas 3 fiestas comienzan con las fiestas de las trompetas. El mes de octubre, este mes para el pueblo de Israel, comienza con esta fiesta. Y la trompeta era lo que se usaba en el tiempo antiguo para convocar, por ejemplo, una batalla o convocar a una nación. Así que esta fiesta representa un día donde Dios va a convocar a su pueblo. Ahora, algo interesante que quiero mostrarle en esto es que, fíjate, las primeras 4 fiestas están todas juntitas. Y de repente hay un periodo largo de tiempo sin fiesta. Y después de ese periodo tan largo de tiempo, la primera fiesta es la fiesta de la convocatoria de Israel. Bueno, en el programa de salvación de Dios, aún esto tiene una razón. Porque así es como Dios va a obrar en esta nación. Dios representó en esas primeras 4 fiestas lo que Él iba a hacer
a través de esa primera venida de Cristo, donde Él redimió su pueblo, donde Él le llamó una vida santa, donde Cristo resucitó y donde Él unió a su pueblo, en judíos y gentiles. Después hay un periodo largo de tiempo que se vuelve a inaugurar el día en que Dios convoca a su nación. La fiesta que sigue a esa convocatoria es la que vamos a estudiar hoy. Es el día de la expiación. Y el día de la expiación tiene un sentido muy especial. Este día es el día donde Dios, por un hombre, por un sacerdote, en un solo día, va a quitar el pecado de toda la nación. Y toda la nación va a ser redimida, va a ser limpiada, purificada. Y después de esta fiesta, donde toda la nación es redimida, entonces llega la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta de los tabernáculos representa el reino milenial de Cristo. Ahora este rey que ha redimido es el que va a reinar sobre este pueblo. Así que, tal vez para los que han estudiado un poquito más, si vos sos nuevo, escuchás todo esto y decís no entiendo nada de lo que me está diciendo Matías, pero si vos has estudiado un poquito más y podés mirar el programa profético de Dios, ves que está reflejado en estas fiestas. Ahora es algo interesante, que esta fiesta del día de la expiación no haya sido colocada al principio, sino que haya sido colocada al final. Es que esta fiesta representa dos cosas, y quiero que lo puedan ver desde un principio. Esta fiesta va a mostrar cómo Dios limpia la inmundicia de su pueblo. Pero para nosotros vemos dos cosas en esta fiesta. Por un lado, vamos a ver en todos los detalles a la persona de Cristo y cómo en su primer venida Él cumplió todos los símbolos que aparecen acá. Y vos me decís, ¿cómo sabe Matías que el día de la expiación representa a Cristo y en su muerte y en su obra salvadora? Bueno, no es difícil, no me lo tuve que imaginar ni inventar, porque en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que vamos a leer hoy, ahí se usa este capítulo para explicarnos lo que Cristo hizo cuando Él vino. Entonces sabemos qué eso significa. Cuando leamos todo este capítulo vamos a hablar de la obra de Cristo en salvar al hombre pecador. Pero hay algo más escondido en esta historia. Porque esta historia no solamente habla de Cristo salvando a los pecadores, sino que habla de un representante de una nación que en un solo día va a limpiar de sus pecados a toda una nación. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, si querés hacer una notita, en Zacarías capítulo 7, versículo 9, es uno de los lugares donde se habla de este día. Y dice Zacarías 7:9, quitaré el pecado de la tierra en un día. Dentro de las profecías, la Biblia anticipa un día, un gran día, un día solemne, un día tremendo, donde en ese solo día Dios va a quitar el pecado de toda la tierra y de toda su nación. Y este día de la expiación anticipa ese día. Va a ser el día previo a esa llegada de lo que representa la última fiesta de los tabernáculos. Entonces vamos a leer el capítulo 16 y después vamos a hablar sobre este tema, la limpieza para la purificación del pecado. Y ustedes ven que le puso un nombre raro ahí arriba, y así es como el judío lo conoce, el Yom Kippur, que no sé cómo se pronuncia, algún hebreo me podría corregir, pero es la forma en la que ellos llamaban este día. Y se lo puse ahí porque ahí pueden notar en Kippur, el final, Kafar es la palabra que significa cubrir. El día en que el pecado era cubierto, es la idea que da el título de esta fiesta, de esta celebración. Así que vamos a leer el versículo 1 y vamos a leer todo el capítulo. Y dice así: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario,
con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá un cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará delante del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, el altar hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Y lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros,
y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Ahí termina la lectura de la palabra de Dios. Y en esta mañana entonces vamos a hablar de la limpieza para la inmundicia del pecado. Y el primer punto que tiene ahí en su apunte dice así: la limpieza para la inmundicia del pecado es sólo posible en los términos establecidos por Dios. Solo es posible en los términos establecidos por Dios. ¿Y viste cómo empieza este capítulo? Nosotros hace tiempo que pasamos ya esta sección, pero cuando lees, dice: habló Moisés, Jehová Moisés, después de la muerte de los hijos de Aarón. O sea, este capítulo nos lleva de vuelta al capítulo 10. El capítulo 11 al 15 fue un paréntesis. Pero cronológicamente, este capítulo viene inmediatamente después. Y Dios empieza diciéndole a Aarón: quiero que me escuches con todas estas instrucciones, recordando lo que le pasó a tu hijo por no escucharme. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ese capítulo que decíamos que lo que veíamos en estos dos hijos fue la soberbia de dos hombres que pensaron poder llegar a Dios a su manera, sin tener en cuenta las instrucciones de Dios? Y estas dos personas, aunque estaban vestidas de sacerdote, murieron, porque nadie va a Dios a su manera. Solo hay un camino, y es el camino que Dios estableció. Entonces Dios le dice a Aarón: presta atención. Este es el único camino por medio del cual yo voy a reconciliar a este pueblo. Es muy importante que tomes en cuenta cada detalle. Y así también, ¿no es cierto?, dijimos, esta obra va a anunciar la obra de Cristo, y Cristo es el único camino. Dios estableció el único camino al cielo, no hay alternativas, no hay opciones, no hay libertad para el criterio del hombre. El hombre tiene que escuchar a Dios y responder a Dios en obediencia. Entonces esto es lo que va a hacer Dios, dar estas instrucciones. Y le dice, habló Jehová diciendo: di a Aarón, tu hermano. Y ahí empieza el mensaje. Todo lo que vamos a leer a continuación son las instrucciones para Aarón. Ahora, vos decís: yo no soy Aarón, entonces ¿de qué me va a servir todo esto? Bueno, es que no es solo Aarón el que se tiene que preocupar de todo esto, porque vamos a ver al final del capítulo que el pueblo tiene que hacer algo. El pueblo no es pasivo en todo esto. Pero la realidad es que todo lo que leemos en el capítulo lo va a llevar a cabo un hombre solo. Un hombre solo es el que va a hacer y va a cumplir todas estas cosas. El pueblo no es completamente pasivo, pero este mensaje es para él, para este hombre. ¿Y vos te imaginás a Dios hablándole al Señor Jesús? Aquel que va a cumplir con todo su plan y dándole las instrucciones específicas que él tiene que obedecer para poder cumplir este plan de redención. Cristo es este sumo sacerdote. Entonces, vemos en Jesús el cumplimiento aún de este principio. Cuando llegamos a los evangelios, hay algo que te das cuenta. Es que Cristo, aunque Él no dejó duda de que Él es Dios, siempre habló de que Él sujeta su voluntad a la del Padre. Hay un versículo que tal vez podemos leer para resumir. Ahí en Juan 10:18, así una notita, yo te lo leo. En Juan 10:18 dice así. Él está hablando de la muerte, de a dónde Él se está dirigiendo, a la cruz. Y Él dice así: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahí está este hombre que está a punto de cumplir todos los símbolos que leemos acá. Y él dice estas palabras: yo recibí de mi Padre un mandamiento y voy a obedecerlo. Así que
acá tenés a este siervo obediente que va a cumplir con todos los detalles. Así que Dios le va a dar estas instrucciones. Y estas instrucciones, por ejemplo, tienen que ver con el tiempo. Arranca diciendo, no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Esto que va a hacer Aarón, él no lo puede hacer en cualquier momento que él quiera hacerlo, sino que va a haber un día establecido, un día específico, que Aarón debe obedecer y debe cumplir. Ese es el día en que él va a entrar a este santuario. Y no solamente el tiempo, sino que más adelante va a mostrar los detalles de cómo debe entrar y cuáles son las cosas que debe hacer para prepararse. Ahora, ¿por qué él no puede entrar en cualquier momento? ¿Por qué este hombre no puede entrar cuando él quiera al tabernáculo y entrar hasta el lugar santísimo? Y ahí te da la razón. No va a entrar para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y acá está la razón de Dios, por la que ni siquiera este sumo sacerdote puede entrar a ese lugar santo cuando él quiere. La razón es esta, porque yo apareceré en la nube. La presencia de Dios sobre ese elemento del propiciatorio del que hemos hablado ya. Esa presencia de Dios que estaba reflejada en algo que Israel llamaba la Shekinah, que era esa luz y esa nube que llenaba todo. Esa presencia de Dios era tan santa que nadie puede tener la audacia de querer entrar en sus propios términos, a su propia manera, basado en su propia justicia, porque el que intente hacerlo va a morir. Bueno, en esta misma condición está el mundo hoy. Hoy Dios advierte al mundo diciendo que a su presencia, a su lugar santo, a su morada celestial, nadie puede entrar como quiera entrar. Hay un medio establecido por Él. Y en esto tiene que ver, ¿no es cierto? Lo que hace santo al cielo no son las calles de oro. No es la pureza de las cosas de ese lugar, sino que es la presencia de Dios. Yo me apareceré, yo voy a estar ahí. Esa es la gloria del cielo, pero también es la exclusividad del cielo. Solamente aquellos que vienen por el camino que Dios estableció van a entrar acá. Nadie más. Bueno, y ahí arrancan las instrucciones. Hay algunas cosas que yo quiero mencionar para que vos puedas armar esta imagen en tu mente. Este sumo sacerdote todos los días venía al templo. Este día iba a ser un día especial. Un día único. Era tan importante este día, el día de la expiación, que se conocía este día como el día. Cuando en Israel se usaba esa expresión, llegó el día, o se acerca el día, siempre se refería a este día. No había duda, era el día este día. Y el hombre que tenía que hacer que todo esto funcione era el sacerdote. Este día era un día de mucha presión para él. Él no se podía equivocar en nada. Cuando vos leíste todo este capítulo, te das cuenta que está lleno de detalles. Hay muchísimas acciones que tienen que cumplirse en un orden, en un proceso perfecto. Imagínate toda la nación de Israel convocada y este hombre solo, adentro del tabernáculo, está cumpliendo toda esta actividad. Así que lo que hacían era, usualmente, una semana antes del día de la expiación, este sacerdote se iba a vivir al tabernáculo. Dormía ahí. Y pasaba toda esa semana, lejos de su familia, lejos de todas las actividades, solamente enfocándose en lo que iba a hacer ese solo día. Él volvía a leer una y otra vez este pasaje que estamos leyendo ahora, en el capítulo 23 de Levítico, que son los únicos que dan estas instrucciones. Él leía una y otra vez, y él practicaba cada detalle. Él practicaba cómo iba a hacer cuando entre, cómo iba a hacer cuando sacrifique, cómo iba a hacer cuando se bañe, cómo iba a hacer con sus vestimentas, todos los detalles él los practicaba. Cuando llegaba el día, ese día él llegaba al lugar como cualquier otro día, vestido de su ropa sacerdotal, y comenzaba ese día con los mismos sacrificios que él tenía que cumplir cada día. Ustedes se acuerdan que hay sacrificios diarios que se tienen que hacer en el tabernáculo. Entonces el día de la expiación no es excepción. Comienzan con estos sacrificios. Entonces hacía el holocausto cada mañana, ¿no es cierto? Como habíamos explicado.
se hacía un sacrificio por el pecado del pueblo. Cada mañana se hacía ese sacrificio. Entonces él comenzaba así. Y de repente, después de haber hecho ese sacrificio, entonces comenzaba este ritual, lo que hacía especial este día. Entonces, en realidad este día se hacían 3 clases de sacrificio. Se hacía el sacrificio de la mañana cotidiano, se hacía el sacrificio de la expiación y después se hacían los sacrificios de adoración que son también continuos en el pueblo de Israel, que son, ya los estudiamos cuando estábamos pasando por los primeros capítulos, ¿no? Son esos sacrificios de consagración y de adoración. Entonces, él tenía muchas cosas para hacer. Iba a ser un día muy largo, con muchas actividades. Y empezaba de esta manera. Ahí en el versículo 3 dice que él tenía que asegurarse primero de tener todos los elementos necesarios para hacer todo lo que iba a requerir, los animales. En realidad, durante todo este día se iban a sacrificar 15 animales distintos. Entonces era muy importante que él tenga todo lo que se iba a necesitar. Y después en el versículo 4 dice, se vestirá la túnica santa de lino. No quiero que entiendas cómo sucedía esto, porque es parte de este símbolo. Ese día el sacerdote llegó al tabernáculo vestido de civil, digamos. Llegó vestido común, como cualquier otro. Cuando entró en el tabernáculo, él se puso esa ropa especial de la que habíamos hablado antes. ¿Se acuerdan de la ropa sacerdotal cómo era? ¿Qué llevaba el sacerdote, por ejemplo? Bueno, llevaba una túnica, llevaba un efod. ¿Se acuerdan que él llevaba elementos exclusivos de él? Que tenían, cuando vos lo veías, era una imagen de gloria que parecía este hombre realmente un rey. Porque tenía una pechera de oro con encastres de piedras preciosas, tenía sobre su cabeza algo parecido a una corona, y sus vestidos eran vestidos realmente de realeza. Y eso él se lo colocaba cuando él ministraba en ese lugar. Ahora, de repente llega este versículo y nos dice cómo se tiene que vestir. Se vestirá la túnica santa de lino. O sea, lo que sucedía, dice ahí al final, después de lavar su cuerpo con agua. Este hombre, después de haber hecho esos sacrificios, él va a ir atrás a un lugar donde hay una cortina blanca de lino, donde tal vez atrás de esa cortina se puede alcanzar a ver las siluetas de lo que está pasando atrás de esa cortina. Porque todo el pueblo tiene que ver constantemente a este hombre. Pero este hombre se tiene que bañar. Así que parte de eso es cubrir hasta un punto, pero permitir al pueblo que vea lo que está haciendo este hombre. Ahí atrás, este hombre se iba a bañar. Durante este día, Aarón se va a bañar un mínimo de 5 veces. ¿Por qué digo un mínimo? Y es que hay detalles que no estamos muy seguros. Hay algunos comentaristas que hasta dicen que 10 veces se bañaba en este día. Pero los que menos le ponen son 5. 5 veces él se va a bañar. Bañar era bañarse completo. Sumergirse abajo del agua, completamente. Sin ropa. Sacarse todo, bañarse y salir. Entonces él se bañaba y se colocaba otro vestido. Este vestido que él se ponía no era un vestido de rey. No era el vestido impresionante de un sacerdote preparado para su oficio, sino que era un vestido tal como tenían los demás sacerdotes que servían en el tabernáculo. Más que un rey, este hombre parecía un siervo. Un siervo vestido de una túnica. Ahora esta túnica no es cualquier túnica, es una túnica blanca, pura, en todas sus partes. Pero él va a llevar a cabo esta parte del día, el día de la expiación, el sacrificio, él no lo lleva a cabo vestido de rey. Él lo hace vestido de siervo. Esto es algo impresionante. Cuando vos pensás que esto está describiendo lo que el Señor hizo. Y hay muchos pasajes a los que podríamos ir, pero un pasaje clásico tal vez es el de Efesios capítulo 2. Abran ahí en Efesios capítulo 2. Mira, vamos a estudiar hasta donde lleguemos, porque creo que hoy yo había preparado una cantidad de cosas que no sé si vamos a llegar, pero si no llegamos no se preocupen, semana que viene terminamos, tranquilos. ¿Sí? Pero vamos a tomarnos el tiempo. Fíjense ahí en Efesios capítulo 2.
versículo 5, donde nos habla de este momento en que Cristo va a iniciar esta tarea de dar su vida como un sacrificio por el pecado del pueblo. Y cuando lo explica ahí en Filipenses, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que Jesús hizo. Él se colocó esta vestimenta de siervo. Él se vistió de una naturaleza humana, tal como la que usa todos los demás, sin diferencia, bueno, con una característica: puro, limpio, sin mancha, sin contaminación, pero tal como un hombre. Y así Él entra ahora a cumplir esta tarea, este mandamiento que recibió del Padre. Así que vuelvan allá a Levítico 16. Entonces llega el momento de vestirse o cambiarse sus vestiduras. Y él va a tomar en el versículo 5, dice: de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Quiero solo señalar, vamos a hablar de estos 2 machos cabríos, estos 2 cabritos más adelante, pero quiero señalar una sola cosa que acá menciona. Son 2 machos cabríos para una sola expiación. Estos 2 machos cabríos que se mencionan acá hacen un solo sacrificio. Un solo sacrificio que está representado por 2 animales. Vamos a ver más adelante que dentro de estos 2 animales van a tener 2 destinos muy distintos. Un animal va a morir sacrificado y su sangre se va a usar, y el otro animal va a ser liberado, pero los 2 hacen un solo sacrificio. Y esto lo explica ahí en el versículo 8. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Los va a traer a los 2 a este lugar, y en el versículo 8 dice: y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. O sea, todavía no empezó este rito de lo que se hace con los animales, pero antes de empezar con el rito, ya se determinan 2 destinos. Estos 2 destinos, acá te los señala así: uno es para Jehová y el otro para Azazel. Esa palabrita que aparece ahí trajo muchísimos problemas a la historia de los comentaristas. Porque ustedes ya les he explicado antes que el idioma hebreo es un idioma que hoy no se usa igual que en aquella época. Hay palabras del idioma que se han perdido. Entonces, la Biblia está escrita en un lenguaje hebreo tan antiguo que hay palabras que ya nadie sabe qué significaban. Y esto nos pasó, por ejemplo, cuando veíamos los elementos del tabernáculo y decíamos: miren, esto puede ser esto o puede ser aquello. Puede ser un tejón o puede ser una foca. Puede decir, pero es una diferencia gigante. Es que no sabemos qué era. Acá tenemos otro caso donde hay una palabra que nadie sabe realmente qué significa. La palabra en sí es un misterio, pero no el sentido de esta palabra. El sentido de esta palabra es claro, porque lo va a explicar más adelante. Hay un animal que va a ser sacrificado para Jehová, en la presencia de Jehová va a ir su sangre, y el otro animal va a ser excluido de la presencia de Jehová. Va a ser echado lejos, fuera del campamento, lejos de donde Dios está. Así van a ser tratados estos 2 animales. Entonces, ese Azazel, sea lo que sea que significa, tiene que ver con este hecho, ¿no es cierto? Que este animal va a ser el que va a ser echado fuera, lejos del campamento. Entonces, vimos en el primer principio que la limpieza solo es posible en los términos establecidos por Dios. Y Dios estableció un hombre, el que va a cumplir estos ritos. Un día donde va a suceder todos estos hechos. Una clase de sacrificios, una clase de acciones que van a suceder para que pueda ser
posible la expiación. Segundo lugar, la limpieza para la inmundicia del pecado es solo posible con los sacrificios ofrecidos a Dios. Sin sacrificios no es posible que exista reconciliación entre Dios y el hombre. Y por eso este versículo, este capítulo se construye sobre todo lo que Dios había mostrado antes. El hombre está corrompido. El hombre merece morir. El hombre merece ser desterrado. Entonces ahora es la sangre la que va a poder salvar. ¿Por qué? Porque la sangre es el símbolo de esa vida que toma el lugar del hombre pecador. Y vamos a ver esto en este sistema de sacrificios. Entonces en el versículo 11 comienza hablando del primer sacrificio que se va a hacer. Ahora, este sacrificio es un sacrificio que es exclusivo de Aarón. Venimos hablando de que acá Aarón toma un rol y él representa a Cristo. Pero este sacrificio que Aarón va a hacer no representa a Cristo. Es más, Dios hizo que Aarón lo haga para contrastar a Aarón con Cristo, para mostrar que Aarón no es como Cristo. En el Nuevo Testamento se nos dice que Cristo no tiene necesidad de ofrecer este sacrificio. Entonces cuando leamos ahora esta parte, tenemos que entender esto. Esto no se compara con Cristo, sino al revés, se contrasta con Cristo. Cristo no tuvo que vivir esto, pero Aarón sí. ¿Y qué es lo que va a vivir Aarón? Bueno, el versículo 11 lo dice. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya. Lo primero que Aarón va a hacer es buscar la purificación personal. Él no puede entrar a este lugar santo. Solamente un hombre santo podría interceder por un pueblo pecador. Eso es lo que se requiere, pero no existe. No hay un hombre santo que pueda entrar a la presencia de Dios. Entonces Dios le dio un medio por el que Aarón puede hacer un sacrificio y prepararse para él entrar a ese lugar. Bueno, ahí explica todos los detalles. Lo que se va a hacer, ¿no es cierto?, es tomar este animal afuera, ahí al lado de donde estaba el altar de bronce. Y bueno, cuando uno lee la tradición judía, uno puede saber algunos detalles más de lo que sucedía ese día. Lo que se nos dice es que lo que hacía este hombre, este sacerdote, era llegar a ese lugar donde estaba el altar, tomar ese toro por las astas y hacer una oración. Y yo les voy a leer la oración que hacía cada año este sumo sacerdote. Él decía así: Oh Jehová, he cometido iniquidad, he transgredido, he pecado, yo y mi casa. Oh Jehová, te ruego que cubras las transgresiones y pecados que he cometido contra ti, como está escrito en la ley de Moisés tu siervo. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y después de decir esa confesión, que en esa confesión lo que aparece es un hombre diciendo soy pecador, y diciendo Dios estableció un medio para la purificación, que es este animal, y que lo anunció en la ley de Moisés, entonces yo confío en que este animal me va a purificar. Eso es lo que está diciendo este hombre. Y diciendo esta oración, ahora este animal era sacrificado. Mientras lo sacrificaban, ahí afuera había ayudantes. Donde no podía haber nadie era cuando Aarón iba a entrar adentro del tabernáculo. Ahora vamos a hablar de eso. Pero ahora hay ayudantes que están con él. Y mientras él está sacrificando con sus propias manos este animal a quien le transfirió todo el pecado, hay un ayudante juntando la sangre de este animal, que va a ser usada después. Entonces junta la sangre y ahora viene el versículo 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. Lo que hace ahora Aarón es, en sus dos manos, tomar dos elementos. En su mano derecha, él va a tomar un contenedor metálico donde él colocó brasas que él sacó de este altar de bronce que está ardiendo ahí afuera. Este altar de bronce que tiene el fuego que Dios había encendido, él saca estas brasas y las coloca en este recipiente. Y en su mano izquierda, él llena su puño con estos elementos aromáticos, ¿no
es cierto?, el incienso. Y él camina, este es un incienso muy especial que se preparaba, ya explicamos cómo se preparaba todo este incienso. Y él camina con estos dos elementos, y ahora sí, él solo va a correr la cortina y va a entrar al lugar santo. Y va a seguir avanzando y va a cruzar la segunda cortina. Y cuando cruce la próxima cortina, él va a inclinar su rostro y va a colocar en la puerta, al lado de la cortina, ese elemento con esas brasas. Y va a echar sobre esas brasas eso que va a echar el aroma y esa nube, ese incienso. Y cuando eche el incienso, él se va a inclinar y ese humo va a empezar a subir. Y ese humo va a cubrir la presencia de Dios. Es lo que va a decir en el versículo, ¿no? Lo va a tomar, sus puños va a llenar con el perfume, lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. ¿Por qué se necesita esta nube? ¿Por qué es necesario que este incienso queme acá y este humo suba en este lugar? Lo explica ahí al final. Que está sobre el testimonio para que no muera. Aún este hombre está a punto de entrar con sangre para ser purificado él. Pero él no puede cumplir este rol sacerdotal. Él es imperfecto, él es pecador. Por eso todo esto muestra la imperfección de todo este sistema. Para este sistema se necesitaría un sacerdote santo, pero no existe. Entonces, como no hay sacerdote así, se requiere todo esto. Aarón quema ese incienso y esa nube cubre la presencia para que Aarón no vea la Shekinah de Dios y muera. Entonces ese humo va a empapar ahora todo ese recinto. Y lo próximo que va a hacer, entonces en el versículo 7, ahora sí, es tomar la sangre. Entonces él después de dejar, él deja ahí el incensario, cierra la cortina y sale afuera. Y cuando llega afuera, le entregan a él este recipiente donde está toda esta sangre que ha sido juntada de este becerro. Y él toma la sangre y ahora va a entrar con esa sangre para tener expiación, dice el versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces hay un lugar específico, pero bueno, ya hemos hablado de este elemento que está acá. Ahí en ese lugar, el lugar santísimo, está el arca del pacto donde está la ley de Dios. Sobre el arca está la gloria de Dios que mira esa ley y ve su justicia y ve el pueblo pecador. Pero sobre la tapa que cubre está el propiciatorio. El propiciatorio es el lugar donde Dios va a aceptar el pago por la culpa del hombre. Y sobre ese lugar va a ser echada esta sangre. Esta sangre que ahora Dios va a ver y va a cubrir el pecado del hombre, las transgresiones del hombre. Entonces, ahí cuentan, ¿no es cierto?, los detalles de cómo son echadas. Entonces, la letrita A, perdón, me faltó mencionarle en su apunte, es el sacrificio por el pecado personal sacerdotal. El sacrificio por el pecado personal sacerdotal. Que esto se cumplía ahí para poder hacer apto a Aarón para entrar en ese lugar. Bueno, hay un segundo sacrificio que se va a hacer, que es el sacrificio por el pecado del pueblo, que aparece en el versículo 15. Y dice así: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Entonces este sacerdote, que ahora se limpió, ahora sí puede cumplir esta tarea sacerdotal. Este sacrificio ahora sí representa lo que Cristo hizo. Ahora hay algo muy interesante cuando estudiamos todos estos símbolos, y es algo que ya hemos hablado. Jesús no es solamente el sacerdote acá, ¿no? Jesús es todo. Jesús es el altar, Jesús es el sacrificio sobre el altar, Jesús es el sacerdote que lleva el sacrificio, Jesús es el tabernáculo donde sucede todo esto. Jesús es todo en esta imagen. Pero acá estamos viendo un aspecto de la obra de Cristo. Jesús como sacerdote. Ahora, este sacerdote iba a tomar la sangre de este cordero, que fue afuera degollado, ¿no es cierto?, y su sangre juntada, igual que hicieron con el becerro,
Y Él va a entrar con la sangre de aquel cordero. Un día Cristo no iba a entrar con la sangre de un cordero, sino iba a entrar con su propia sangre. Él es también el cordero. Pero acá está este sacerdote que va a tomar esta sangre y va a entrar y va a hacer exactamente lo mismo que hizo con el anterior, va a echarlo sobre el propiciatorio, donde la ira de Dios va a ser aplacada. El versículo 16 dice algo más. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. En esas tres palabras, Dios engloba toda la maldad que hay en este pueblo. Dios, cuando mira a este pueblo, aunque es el pueblo, ¿no es cierto?, que Él ha elegido para salvación, este pueblo es un pueblo que está corrompido. Y ya vimos en todos los capítulos anteriores de qué manera Dios ve la corrupción. Y Dios incluye en estas tres palabras todo, ¿no es cierto? Los fracasos morales, las rebeldías de estas personas y aún el pecado que surge por sí mismo, porque usa la palabra ahí, la impureza. La impureza tiene que ver, ¿no es cierto?, con esos pecados que surgen naturalmente del cuerpo caído de los hombres. Todos estos pecados están incluidos acá. El pecado original, el pecado natural que el hombre trae desde su nacimiento, los pecados de desafío y de rebelión a Dios, los pecados de yerro, los pecados de incapacidad, todos esos pecados están acá. Y esta sangre es la que va a purificar a este pueblo de este pecado. La sangre de este sacrificio. Pero algo más. Prestad atención que ahí en el versículo arranca diciendo, así purificará el santuario. De la misma manera hará también al final, dice, al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. O sea, lo que está diciendo Dios es que este sacrificio, la sangre que derramó ese cordero allá afuera, no solamente va a limpiar a las personas. ¿Qué más va a limpiar esa sangre? Va a limpiar el santuario. Ahora, ¿cómo es esto? Dios dice, yo habito en medio de ellos y sus impurezas hacen impuro mi lugar santo. Y esta sangre va a limpiar completamente. Hay un peligro. La presencia de Dios en medio de su pueblo está en juego acá. Dios no puede vivir en medio de las impurezas. Entonces, ¿cómo Dios limpia el lugar donde Él vive? Dios lo limpia con la misma sangre con la que Él limpia a su pueblo, que hace impuro el lugar donde Él vive. Esto es algo precioso en cuanto a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no solamente limpia al hombre pecador de su inmundicia, sino que le limpia constantemente cuando este hombre tiene en su vida la presencia de Dios. Y este lugar donde Dios habita es limpiado por esa misma sangre, que de otra manera sería imposible. Dios se iría de medio de este pueblo, si nada limpiaría este tabernáculo. Pero esta sangre está limpiando ahora el tabernáculo, entonces, por un año más, hasta el próximo día de la expiación, Dios cubre los pecados y Dios perdona todas las impurezas y limpia este tabernáculo. Bueno, de repente, este sacerdote iba a entrar ahora con esta sangre. Todo el pueblo está afuera, esperando qué va a pasar. Este sacerdote está siguiendo las instrucciones de Dios. Pero este es un momento muy solemne, porque el pueblo entiende la corrupción, entiende las iniquidades, sabe lo que es la presencia de Dios, sabe que Dios es un Dios santo. Y el pueblo se hace una pregunta: ¿qué va a pasar con este hombre? ¿Será que esta sangre va a ser aceptada? ¿Será que esta sangre va a poder limpiarnos de nuestra iniquidad? ¿Y cómo iban a saber si esta sangre iba a ser aceptada? Bueno, muy fácil. Si este hombre salía con vida de este lugar. Porque la santidad de Dios mataría instantáneamente a cualquier persona que no sea aceptada como intermediario o que no haya cumplido con las normas de Dios para ser el intermediario. La santidad de Dios lo mataría. ¿Cómo sabe el pueblo que lo mataría?
ya mató a 2 de los hijos. Entonces, si este hombre no es acepto, va a morir. Entonces, ¿se imaginan toda esa expectativa? El pueblo que ahora entiende quién es su Dios y lo que Dios piensa de sus iniquidades y el camino que Dios trazó, ahora está esperando que este hombre salga. Habiendo presentado esa ofrenda, ahora salir de ese lugar. Y de repente se corre la cortina, ¿no es cierto? Y este hombre aparece. Y todo el pueblo se llena de gozo. Ahora en un sacrificio acepto. Dios nos perdonó. Dios nos libró de nuestras iniquidades. El lugar está santificado. Dios va a seguir en medio nuestro. Dios va a habitar con nosotros. No se va a ir, no nos va a dejar solos en el desierto. Nos va a guiar hasta la tierra prometida. Dios aceptó el sacrificio. Y este hombre sale afuera. Ahora, no termina todo ahí. Porque ahora en el versículo 21 aparece algo más. Dice así, vamos a estudiar esta idea y creo que hasta ahí vamos a llegar. Dice en el versículo 20, cuando hubiera acabado de espiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Entonces, bueno, cuando terminó de expiar todo, explicó algo más ahí. Mira, expió el tabernáculo, el santuario, el tabernáculo y el altar. Y de esto ya se había hablado antes. Después de haber echado esa sangre sobre el propiciatorio, mientras él iba saliendo, él lleva esa sangre al lugar santo. Y en el lugar santo, él santifica con sangre el altar de incienso que estaba ahí afuera. Ya hablamos de esto cuando pasamos por el altar de incienso. Y él sale caminando ahora hasta el lugar afuera donde está el atrio. Y cuando llega ahí, dice el versículo, va a tomar ahora el otro cabrito. ¿Se acuerdan? Había 2 cabritos. Había un toro que murió por el sacerdote. Y había 2 cabritos que son una expiación. Un cabrito murió en el altar de bronce bajo el juicio de Dios y su sangre fue llevada hasta el lugar santísimo para la limpieza del pecado. Ahora el otro cabrito va a tener otra función. Dice así, y pondrá Aarón sus 2 manos, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, frente a este macho cabrío vivo, el sumo sacerdote va a decir las mismas palabras que él había dicho sobre el toro, solamente que ahora las palabras van a ser distintas. Porque ahora dice así, oh Jehová, ellos han cometido iniquidad, ellos han transgredido, ellos han pecado. Tu pueblo, la casa de Israel, oh Jehová, cubre, te ruego, su iniquidad, su transgresión y sus pecados, que perversamente han cometido y transgredido contra ti, como está escrito en la ley de tu siervo Moisés. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y con estas palabras el sacerdote transfería todos los pecados del pueblo sobre la cabeza de este animal. ¿Y qué se hacía con este animal ahora? Un animal murió y el otro animal tiene un destino bastante extraño. Uno pensaría, si te pones en el lugar del animalito, estabas ahí, ¿no es cierto?, rogando, si hubiese sabido qué es lo que estaba pasando, por favor que me toque a Azazel, decía, ¿no es cierto? Porque este sacerdote tenía esa bolsa donde metía sus 2 manos a la vez. Adentro de esa bolsa había 2 pedacitos de plaquitas de oro donde decían estas palabras, para Jehová, para Azazel. Y él, sin saber lo que había, sacaba las 2 y la que tenía en su mano derecha era para Jehová, la que tenía en su mano izquierda era para Azazel. Y él tenía ahí sus 2 animales y su destino estaba sellado. Ahora, este destino de quedar libre en el desierto no era la idea de que este se salvó de la muerte. Porque para Israel, este es el que está cargando todo el pecado. Todo el pecado está representado en este animal. Y este pecado tiene que ser echado fuera. ¿Por qué debe ser echado fuera el animal que carga todo el pecado? ¿Por qué? Echado fuera del campamento.
acá está la presencia de Dios. El lugar de la presencia de Dios es un lugar santo. Nadie que cargue el pecado puede estar en la presencia de Dios. Así que en este animal se va a representar este hecho de que el pecado va a ser echado fuera en la persona o en el animal que lo está cargando. Entonces lo que hacían era guiar este animal por el desierto, y había una persona encargada. Su tarea era muy importante. ¿Cuál era la tarea de esta persona? Que el animal nunca vuelva al campamento. Sería algo terrible un día estar ahí y ver aparecer este cabrito que vos sabés que carga el pecado de toda la nación. Haría inmundo inmediatamente todo el campamento. Entonces la tarea de esta persona es que él nunca vuelva. Apartado completamente, perpetuamente. Y Israel había formado una tradición. Al principio, acá el mandamiento era llevarlo al desierto, pero Israel tenía tanto temor de que este animal quiera volver después, o alguien se lo encuentre, que se había convertido en una tradición matar a este animal. Entonces se cuenta, ¿no es cierto? Él no lo podía matar con sus manos, pero se cuenta que ahí en Jerusalén, en el tiempo que estuvo el templo, a 12 kilómetros de Jerusalén, había un barranco que era el lugar característico donde esta persona encargada iba llevando a este corderito hasta el lugar donde estaba este barranco, y cuando llegaba ahí, asustaba a este corderito y lo impulsaba a saltar del barranco y morir. Entonces este animal terminaba muriendo. Pero esta idea, ¿no es cierto?, es que el que carga el pecado va a estar destituido, va a habitar en un lugar solitario, lejos de la presencia de Dios. Ahora, vos podés imaginar este hecho de que estos dos corderos, estos dos cabritos, representan un solo sacrificio. A este Jesús que no solamente pagó con su sangre el precio del pecado, y su muerte física y su agonía física fue la que llevó a Dios a satisfacer su ira, sino que aún Él exclamó en esa cruz palabras que nunca vamos a poder entender. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en un misterio profundo, este Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ahora es visto en esta imagen donde el Hijo cuelga de un madero y está cargando el pecado de todo el mundo. Y en esta figura vemos a este Hijo siendo enviado como ese Cordero a llevar el pecado lejos de la presencia de Dios, para que el pueblo de Dios pueda ser limpiado y el pecado ser arrancado completamente del campamento de los santos. Esto es lo que está haciendo Jesús en esa cruz. Él está cumpliendo este propósito de Dios de librar a su pueblo de sus pecados. Y lo hace en estas dos formas, en su sangre, y cumpliendo también la imagen de este Cordero enviado lejos. Bueno, vamos a terminar la semana que viene. Ahora, qué oportuno llegar hoy a este pasaje. Esta mañana teníamos los símbolos y recordamos exactamente esto. Hablamos de la obra de Cristo. Y para el pueblo de Dios, esto es tan precioso. Dios escribió todo un libro, 66 libros que contiene la Biblia, todos para enfocar nuestra atención en esta sola verdad. Y tal vez nuestro mensaje, ¿no es cierto?, tal vez podría parecer repetitivo. Siempre lo mismo, hablar sobre lo que Cristo hizo. Es que eso es el eje de toda la historia. Eso es la razón por la que estamos acá. Para mirar una cruz y entender lo que sucedió en esa cruz. Porque eso es la salvación de nuestra alma. Y eso es la libertad de nuestro pecado. Esa es la razón de nuestra esperanza. Una cruz que hizo posible que un pueblo inmundo pueda tener la presencia de Dios eterna en medio de ellos, y ellos acceso a este Dios, a esa cruz.